Bueno, pues continuando con este tutorial, siguiendo hablando acerca de lo que son los filtros dentro de Photoshop CS6, quiero mencionarte que uno de los filtros más utilizados se llama Lens Flare. Este nos va a causar como una especie de brillo o de luz que técnicamente nosotros podemos colocar en cualquier área de nuestra fotografía. Lo que voy a hacer aquí, como te puedes dar cuenta, tengo una capa. Tú puedes trabajar sobre una copia o podrías quizás convertir esta misma capa a un objeto inteligente. Realmente eso tú lo decides. Yo aquí no voy a hacer ningún movimiento porque en realidad solamente te quiero mostrar cómo es que funciona. Si nosotros venimos a la sección de filtro, vamos a encontrar lo que es la sección de render. Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Dentro de render vamos a encontrar lo que es lens flare. Cuando yo selecciono esta opción, automáticamente se me abre esta caja que nosotros vemos aquí, en donde de este lado, yo no sé si tú lo alcances a ver, se ve un poquito pequeño, pero tenemos una especie como de símbolo de más que técnicamente podemos arrastrar a cualquier área de nuestra fotografía para colocar esa luz o ese brillo. Desafortunadamente, y colocando lo que es este efecto de lens flare de esta manera como yo lo estoy haciendo, quizás se pueda tornar un poquito difícil el que tú veas realmente la luz. A mí me hubiera gustado que esto se viera un poquito más grande para que la gente tuviera la posibilidad de ver exactamente lo que está haciendo. Una vez que tú lo colocaras en el área precisa, le puedes dar OK y a continuación tú tendrías técnicamente tu objeto. En este caso, como yo no creé un objeto inteligente sobre esta capa, es por eso que no puedo hacer ninguna modificación. Pero suponiendo que tú hubieras convertido esta capa a un objeto inteligente desde el principio, recuerda que te iba a aparecer el filtro en la parte de abajo, el cual al darle doble clic te iba a permitir mover una vez más sus configuraciones, incluyendo obviamente su posición. Quiero a continuación mostrarte otra manera de cómo tú puedes aplicar este tipo de filtro. Voy a regresarme aquí por medio de la historia a como tenía la foto originalmente. Lo que voy a hacer es colocar ese filtro pero sobre una capa diferente a donde yo tengo mi fotografía. Si yo mantengo oprimida la tecla de Alt o la tecla de Option para aquellas personas que utilizan una computadora Mac, puedo venir a donde dice crear una nueva capa de este lado para que se me abra este menú que estamos viendo aquí. Tú le puedes poner aquí el nombre que tú desees, pero lo más importante es que tú siempre tienes la posibilidad de cambiar el modo de fusión. En este caso lo vamos a pasar a lo que es el overlay, y de este lado le voy a decir que lo rellene de color gris al 50%. Quiero que te des cuenta qué es lo que va a suceder cuando yo le dé OK. Técnicamente se me crea una nueva capa, tal y como tú lo ves aquí, rellena de color gris, más sin embargo, a pesar de que está rellena, yo prácticamente puedo ver lo que se encuentra en la parte de abajo, que es mi foto original. A continuación, sobre esta capa seleccionada, voy a aplicar lo que es el efecto de lens flare, viniéndome a filtro, viniéndome a render y una vez más tomando esta misma opción. De esta manera yo tengo un poquito más de facilidad de ver qué es lo que estoy haciendo, de ver cómo se ve ese efecto y obviamente darme cuenta en dónde lo voy a colocar. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es la cantidad de brillo que tú le puedes colocar. Si yo lo muevo hacia la derecha, te podrás dar cuenta que ese brillo se incrementa. Hacia la izquierda pues sería técnicamente lo contrario. Y tenemos algunos tipos de lentes para cambiar el comportamiento de este resplandor o de esta luz. Tú puedes jugar con cualquiera de estas selecciones para que te des cuenta cómo se ven diferentes y de esa manera elegir el que tú creas conveniente. Vamos a suponer que me gustó el primero, le voy a subir un poco la intensidad, le voy a dar OK a continuación y de este lado ya lo tengo. Ahora, regresándome al principio de cómo tenía la foto, si lo quiero hacer de la otra manera, lo convierto a un objeto inteligente, me refiero a la capa. Vamos ahora sí a colocar el filtro, nos venimos a render, lens flare, y aquí podemos técnicamente hacer exactamente lo mismo que te acabo de mostrar. Le damos OK. Y si nosotros quisiéramos por alguna circunstancia cambiar a lo mejor el tipo de lente o la intensidad, etcétera, le damos doble clic a lo que es el nombre del efecto en sí y de esta manera podríamos modificar su comportamiento.
algo que nosotros quisiéramos. Incluso podemos nuevamente cambiar su posición. A lo mejor lo queríamos de este lado. Tú técnicamente decides el método que vas a utilizar, pero esto es con respecto al lens flare para que lo utilices en tus fotografías para causar un efecto bastante llamativo. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver cómo nosotros podemos agregar una especie como de marco, pero de manera creativa a lo que es una fotografía. Muchos de ustedes hasta este punto saben que utilizando la tecla de crop de este lado, podríamos quizás ampliar un poquito lo que es la parte de afuera de esta foto para tratar de crear esa orilla. A lo mejor creo una capa de este lado después de dar entrada, y esa capa la puedo rellenar a lo mejor de blanco o de color blanco y la coloco en la parte de atrás para que más o menos quede así. Obviamente si yo le doy doble clic a esta capa podría cambiar su color y así sucesivamente hacer cualquier otro tipo de cambio hasta obtener el resultado que yo quisiera. Pero pues bueno, eso es una manera de cómo puedes hacerlo. Voy a borrar esa capa. Técnicamente voy a regresar mi foto a como la tenía originalmente. Quiero mostrarte que puedes hacer algo creativo de la siguiente manera. Voy a crear aquí un nuevo documento. Voy a tomar lo que es la medida de web de este lado. La medida en realidad no importa tanto. Puedes crear un documento de cualquier tamaño. Con control 0 hago este documento al tamaño de mi pantalla para que se vea un poco mejor. Puedo a lo mejor con este background o con este fondo rellenarlo de color negro para que más o menos se vea así, y a continuación podría tomar quizás lo que es la brocha de este lado, tomar algún tipo de brocha que me agrade. Tengo el color blanco en la parte de arriba y tengo el modo de opacidad al 100%. Yo podría dibujar aquí una especie como de rayas, no lo sé. Tú tienes que ser realmente creativo con lo que vayas a hacer. Vamos a suponer que esta raya que tú estás viendo aquí la quiero utilizar como una especie de marco en este otro proyecto que tengo de este lado o en esta fotografía. Lo que voy a hacer a continuación es tomar la herramienta rectangular del marquí y seleccionar lo que es quizás este elemento, tomar a continuación la herramienta de selección y arrastrarlo directamente a donde tengo la otra foto y soltarlo aquí dentro. Con control T llamo la transformación, puedo hacer esto más grande, a lo mejor quiero que esta orilla se vea así como si hubiera sido pintada, no lo sé. Vamos a suponer que eso es exactamente lo que yo estoy buscando. Le voy a dar entrada. Con control J o comando J le saco una copia a la primer capa, que era este elemento que tenemos aquí. Esto lo puedo poner de este lado. Con control J una vez más saco otra copia, la traigo para acá. Con control T o comando T llamo la transformación, saco mi mouse a la parte de afuera y voy a mover esto más o menos tal y como tú lo estás viendo. Voy a mantener oprimida la tecla de Shift para que lo pueda mover de manera precisa. Una vez que lo tenga como yo lo necesito, lo coloco aquí arriba. A lo mejor lo hago un poco más ancho. Le doy a entrada para que tome efecto. Control J, comando J, le saco una copia. Coloco este otro de este lado. Entonces vamos a suponer que esa es la manera creativa como yo quiero poner una especie de marco a una fotografía. Lo que puedo hacer a continuación es utilizar los modos de transparencia para darle una especie de efecto a este marco que acabo de colocar. Lo que voy a hacer en este caso es seleccionar estas 4 capas que equivalen a esos 4 elementos, y aquí yo puedo seleccionar a lo mejor, digamos, multiply, para que te des cuenta qué es lo que sucede. Cuando yo tomo el modo de fusión de multiply, técnicamente el color blanco está desapareciendo. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer lo contrario? Si yo quisiera hacer lo contrario, voy a tomar en este caso lo que es el screen para que desaparezca lo negro y únicamente me deje lo blanco tal y como tú lo estás viendo, y de esa manera le estoy dando una especie de marco totalmente diferente a lo que te mostré al principio y se ve bastante llamativo. Ahora, aquí no acaba la cosa, tú puedes continuar probando los modos de fusión porque a lo mejor puedas encontrar
algo diferente. Con el simple hecho de haber tomado la primera, que es la normal, yo puedo seguir apretando las flechas en mi teclado e ir cambiando entre esos modos de fusión para ver qué tipos de efectos yo puedo lograr con cada uno de ellos. Y de esta manera yo podré encontrar algo quizás más creativo de acuerdo a lo que yo necesite. Y pues si te das cuenta, lo hicimos técnicamente con crear un solo documento relleno de color negro y pintando con una brocha en color blanco. Y mira todo lo que podemos técnicamente obtener con estos simples pasos. Entonces tú decides qué es lo que necesitas hacer, sé creativo y practica todos estos pasos que te acabo de mencionar. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar acerca de cómo crear una sombra que se vea un poco más realista comparada con lo que es tomar únicamente el efecto de este lado y agregar lo que es una sombra. Quiero mostrarte que aquí lo que he hecho es técnicamente a una fotografía, digamos, de este foco, o como tú le quieras llamar, le quité el fondo. Aquí tengo ese foco original. Con cualquier herramienta de selección tú podrías quitarle técnicamente ese fondo. Yo en este caso utilicé lo que es el borrador mágico, que lo podemos encontrar de este lado. Y como el fondo es únicamente de un solo color, en este caso blanco, con el simple hecho de dar un clic, automáticamente remuevo todo ese mismo fondo y lo puedo arrastrar directamente a lo que es mi proyecto y obviamente ajustarlo en cuanto al tamaño. Aquí lo tenemos. Ahora, para colocarle lo que es la sombra a este foco, lo único que tenemos que hacer es venir a esta sección de efectos en la parte de abajo y seleccionar Drop Shadow o la sombra. De este lado vamos a encontrar sus configuraciones en donde podemos quizás moverlo de lugar, cambiar a lo mejor su opacidad, el tamaño de esa sombra, etcétera. Para muchas personas este paso podría ser el definitivo. A lo mejor de esa manera ellos lo necesitan. Al darle OK, digamos que automáticamente ya tendrías tu sombra tal y como tú lo requieres. Le voy a dar OK. Quiero mencionarte que existe otra manera de poder llevar a cabo este mismo propósito, pero que se vea un poquito diferente. Vamos a suponer que tú ya le colocaste por medio de este efecto de Drop Shadow esta misma sombra que estamos viendo aquí. Lo que podríamos hacer sobre el efecto en sí es seleccionar botón derecho del mouse y de este lado tomar la opción de crear una nueva capa. Cuando yo doy esa opción me aparece este mensaje, le vamos a decir que OK, y aquí lo que estaría sucediendo es que estaría dividiendo técnicamente esa sombra que he creado con lo que es el foco en realidad, que es esta capa que tenemos en la parte de arriba. Ahora, teniendo la sombra separada de lo que es el elemento principal, con control T o comando T podemos llamar la transformación, en donde al dar botón derecho sobre la transformación podemos utilizar cualquiera de estos elementos para crear algo un poquito más llamativo y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Tú realmente aquí puedes ajustar esto a lo que tú creas conveniente, jugar con todas esas configuraciones hasta encontrar algo adecuado. Y una vez que ya lo tengas como lo necesitas, le vas a dar OK para que automáticamente tome efecto. Quiero mencionarte que también puedes reducirlo en cuanto a tamaño. Con control T vuelvo a llamar otra vez lo que es la transformación y de esta manera lo acomodo a algo adecuado. Ahora, teniendo esta misma capa seleccionada, puedo colocarle un filtro. A lo mejor le pongo un blur, el Gaussian Blur, y de esta manera yo puedo darle un toque totalmente diferente. De este lado yo puedo ajustar lo que es ese blur para que se vea un poquito más, digamos, natural, más cercano, así fuera realmente una sombra. Una vez que yo tome aquí un valor que crea conveniente, le voy a dar OK, y a continuación sobre esta misma capa podría bajarle la opacidad para hacerlo un poquito más realista, y de esa manera se va a ver siempre totalmente diferente a lo que teníamos al principio. Obviamente, como la sombra la tengo en una capa de manera individual, yo siempre puedo acomodarla, o ya sabes que con la transformación puedes ajustarle su forma para que realmente obtengas el resultado que tú estás buscando. Ahora quiero pasar a continuación a mostrarte lo que es un filtro que se llama High Pass. Este tipo de filtro siempre va a causar que una fotografía se vea impactante. Yo no sé si tú lo hayas visto en fotos cuando vas en la calle o en comerciales,
pero regularmente utilizan este tipo de filtros para que los objetos, en este caso los productos, se vean realmente bien. Aquí tengo un ejemplo de una fotografía de unos relojes. Creo que la foto se ve excelente, es realmente muy clara, se ven muy finos, se ve estupenda. Pero vamos a aplicarle este tipo de filtro que te estoy mencionando para que notes el cambio. Lo primero que voy a hacer sobre esta capa es convertirla a un objeto inteligente para que de esa manera no dañemos la original. Voy a continuar con lo que es el menú de filtro, voy a venir a otro y de este lado voy a seleccionar el que dice High Pass. Le voy a dar un clic. Cuando se me abre esta ventana, aquí lo primero que vas a ver es que se pone la foto como gris. No importa ahorita el valor que tú pongas aquí, déjalo tal y como está, dale OK. Lo que vamos a hacer a continuación sobre el mismo efecto, tal y como tú te das cuenta acá, en la esquina vamos a dar doble clic donde tenemos técnicamente sus opciones y vamos a cambiar el modo de fusión ya sea a overlay o luz suave. Cualquiera de esos dos, yo lo voy a dejar en overlay, le voy a dar OK. Y a continuación sí voy a dar doble clic sobre el efecto que es el de High Pass de este lado, doy doble clic y aquí empiezo a ajustar lo que es el efecto en sí. Entonces no te puedo dar una medida exacta, tú velo moviendo de acuerdo al tipo de foto que estés utilizando, pero una vez que tú encuentres algo adecuado, que realmente veas que esa foto se ve impactante, le vas a dar OK y aquí vamos a ver el antes y el después. Si tú te das cuenta, en el antes se veía muy bien, pero quizás con este filtro esa fotografía se ve totalmente diferente, un poquito mejor. Recuerda que tú siempre puedes regresar a las opciones del efecto y a lo mejor disminuirlo un poco o incluso cambiar su modo de fusión a luz suave para que de esa manera le des otro aspecto totalmente diferente, a lo mejor no tan marcado. Aquí tenemos el antes y el después. Si tú te das cuenta, los colores se ven más vivos y es una manera realmente de mejorar las fotografías para que se vean casi perfectas. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna circunstancia yo estoy viendo que la foto se ve excelente, más sin embargo esto blanco del fondo como que le roba un poquito la atención a los objetos principales? Lo que yo podría hacer bajo esta circunstancia es agregar una viñeta a modo de oscurecer un poquito lo que son las orillas y obviamente el centro, que serían en este caso los relojes, que quedaran iluminados para que de esa manera las personas pudieran enfocar su mirada directamente a lo que yo quiero que vean. Lo que vamos a hacer a continuación aquí es con la tecla de Alt u Option para aquellas personas que tienen una Mac, es crear una nueva capa para que me aparezca este menú. Tú le puedes colocar aquí un nombre si deseas. Vamos a cambiarle el Blending Mode o el modo de fusión a Overlay y le vamos a decir que lo rellene de color gris. Le damos OK. Aquí tenemos la capa. Vamos a venir a continuación a lo que es el menú de filtro y de este lado vamos a seleccionar lo que es corrección de color. Aquí tienes sus teclas de atajo, vamos a darle un clic, se nos va a abrir esta ventana que nosotros estamos viendo. Aquí de este lado en la sección de personalizar o custom vamos a encontrar lo que es la sección de la viñeta, en donde tú puedes realmente poner lo que tú creas o quitar técnicamente lo que tú desees. Si la quieres hacer color blanca esa viñeta, lo puedes mover hacia la derecha, y si los quieres hacer del lado contrario, básicamente sería esto que tú estás viendo aquí. De este lado controlamos el punto central. En este caso se ve un poquito, digamos, difícil de entender qué es lo que estamos haciendo, más sin embargo tú te darás cuenta que el centro lo estamos ya sea disminuyendo o aumentando. Obviamente yo lo voy a dejar en un tamaño adecuado para que se vean los relojes perfectamente, y una vez que yo ya he hecho aquí los cambios correspondientes, lo que voy a hacer es darle OK para que a continuación se aplique. Ahora, hasta este punto como que no se ve mucho. Si yo le quito el ojito a esta capa, te podrás dar cuenta del antes y el después. Aquí lo que yo te recomendaría es que jugaras con los modos de fusión sobre esta misma capa. Vamos a suponer que yo la cambio a lo mejor a luz más fuerte. Mira lo que estaría logrando. Una vez habiendo seleccionado el primer modo de fusión con las flechas en mi teclado, yo puedo aquí seguir cambiando para ver otros aspectos con respecto a los modos de fusión sobre ese elemento.
y tú te podrás dar cuenta que se crean una serie de efectos completamente diferentes a lo que teníamos originalmente. Ok, vamos a suponer que este tipo de modo de fusión me gusta. Aquí lo tenemos. Este era el objetivo que yo necesitaba, oscurecer las orillas. De igual manera puedo tomar la capa y bajarle su opacidad para que de esa manera yo controle lo que quiera que se vea y lo que no. Y de esta forma ya tendría el trabajo, digamos, finalizado. Oscurecí un poquito las orillas y dejé iluminado lo que fue el centro para que de esa manera las personas únicamente fijen la mirada en esto y lo de atrás no los distraiga. Ok, aquí tenemos el antes y el después. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar acerca de lo que es el texto o la herramienta del texto, la cual puedes encontrarla de este lado, más o menos aquí como la estás viendo. Si mantienes el botón izquierdo del mouse oprimido, te podrás dar cuenta que existen 4 estilos. Digamos que el horizontal, vertical, y de este lado también tenemos el horizontal y el vertical, pero referentes a una máscara. Voy a tomar el primero, que es el regular. Regularmente cuando tú tomas esta herramienta por primera vez, tienes dos opciones de poder escribir algo. Te voy a mostrar la primera. La primera es únicamente dando un clic sobre el documento para que te aparezca el cursor de esta forma y a continuación tú puedas empezar a escribir la palabra que tú quieras. Una vez que tú ya la escribiste, de este lado vamos a encontrar lo que es esta flechita que al darle un clic automáticamente ya tomaría efecto lo que yo hubiera escrito. En este caso le voy a dar un clic. Voy a tomar ahora la herramienta de selección. Yo puedo moverla, si tú te das cuenta, y puedo realmente tratar este texto como si fuera un documento común y corriente. Si yo llamo la transformación con control T o comando T, yo puedo hacer esto más grande o más pequeño de la manera que yo quiera, o incluso apretando la tecla de Shift sin soltarla yo puedo hacer esto un poquito más grande sin que se distorsione. Yo puedo acomodarlo donde sea. Si yo necesito por alguna circunstancia cambiar lo que yo escribí de este lado, tengo dos opciones. Puedo volver a tomar la herramienta de texto. En este caso me está pidiendo que si quiero que tome efecto la transformación que hice, le puedo dar que sí, que lo aplique, para a continuación tomar la herramienta de texto. Y si tú te das cuenta, cada vez que yo lo pongo encima de este mismo, yo puedo dar un clic y continuar aquí escribiendo o haciendo alguna corrección de lo que yo quiera. Siempre que yo apriete esta opción de aquí arriba, automáticamente toma efecto y de esa manera yo ya habría aplicado lo que es el texto que hubiera escrito. Voy a volver a dar un clic aquí. Recuerda que tengo la herramienta de texto seleccionada. Si yo saco el mouse de lo que es este cursor que se encuentra aquí arriba, me aparece lo que es la herramienta de selección temporal, la cual me va a permitir mover esto a otra posición que yo lo desee. Y una vez que me regreso aquí arriba, puedo seguir una vez más escribiendo. Le voy a dar un clic a esta flechita. Ahora, si yo doy doble clic a la capa que se me creó al momento de haber escrito este texto, pero lo hago únicamente a esta letra T, le voy a dar doble clic, yo tengo la manera de seleccionar todo el texto y volver a escribir la palabra que yo necesite. En este caso, relojes. Si yo le doy entrada en mi teclado, mira lo que estaría sucediendo. Se bajaría la próxima línea. Entonces es por eso muy importante que tú le des aplicar lo que acabas de escribir con esta flechita de arriba. Si tú oprimes esta de acá de este lado, técnicamente cancelarías lo que hubieras escrito. Esta opción equivale a lo mismo que apretar la tecla de escape en tu teclado para que de esa manera se borre todo lo que tú hubieras hecho. En este caso yo lo quiero aplicar. A continuación, como tengo la herramienta todavía de texto seleccionada, yo podría aquí crear alguna otra palabra que yo quisiera. Puedo de este lado apretar la flechita para que tome efecto. Puedo tomar esta capa, apretar la tecla de borrar en mi teclado para que se elimine. Y a continuación tomar la herramienta de selección y hacer técnicamente lo que yo necesite con este texto. Ahora este texto se le puede aplicar también efectos de este lado. Yo puedo aplicarle lo que es una sombra y de este lado hacerlo un poquito más llamativa, lo que yo crea conveniente. Cambiarle el color a esa sombra, etcétera.
Puedo también colocarle cualquiera de estos efectos que se encuentran aquí, a lo mejor cambiarle el color, ponerle un gradient. Técnicamente, como te dije desde un principio, tú puedes tratar este texto como si fuera un objeto común y corriente. Ok, voy a cancelar todo esto. Ahora lo que voy a hacer es llamar la transformación sobre ese texto, hacerlo un poco más grande y moverlo más o menos a esta posición. Voy a apretar lo que es esta flechita para que tome efecto. Ahora lo que voy a hacer es mantener oprimida la tecla de control o de comando para aquellas personas que tienen una Mac, y sobre la T de esta capa del texto voy a crear técnicamente una selección tal y como tú lo ves aquí, en donde yo podría quizás agregar una capa sobre esta selección y agregar a lo mejor un gradient tomando a esta herramienta. Aquí en la parte de arriba yo puedo seleccionar el tipo de gradient o incluso los colores que yo desee, y a continuación puedo crear un efecto más o menos como esto que tú estás viendo aquí. Técnicamente tú puedes jugar con todas las herramientas disponibles que tiene Photoshop para aplicarlo directamente a este texto que acabamos de escribir. Si yo tomo la herramienta de selección, digamos que puedo mover el gradient de manera individual, tal y como tú lo ves aquí. Con control Z lo regreso a como estaba, y si quiero quitar la selección, con control D técnicamente la elimino. Ahora yo podría aquí jugar con esto que acabo de hacer para tratar de crear algo bastante diferente a como se veía originalmente. A lo mejor yo quiero que se vea así, o no sé, a lo mejor de esta forma. Y pues técnicamente ahí tenemos a lo mejor el tipo de texto que nosotros queríamos. Ahora puedes hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con este tipo de texto horizontal, pero de manera vertical. Si tú tomas esta segunda opción, que es el texto vertical, te permitiría escribir, pero obviamente de manera vertical, en donde tú podrías, no sé, a lo mejor crear algo totalmente diferente de acuerdo a lo que vayas a necesitar con tu foto. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Cuando tú seleccionas esta flechita para que tome efecto ese texto, vamos a suponer que tú quieres cambiarle el tipo de letra. Si yo selecciono una vez más esta misma herramienta de texto, yo podría seleccionar todo ese mismo texto, dar un clic aquí arriba y con las flechitas de mi teclado cambiar a los diferentes tipos de letra, o quizás abrir esta opción para elegir algún tipo de letra que me guste. De este lado yo puedo seleccionar, permíteme, déjame cambiar el tipo de letra, le puse Arial. De este lado tú puedes cambiar el estilo, puedes ponerlo bold o negrita, o puedes ponerla itálica, etcétera. De este lado tú controlas el tamaño de igual manera. Aquí puedes hacerlo tomando alguna de estas opciones. Y de este lado pues controlarías lo que es su posición, ya sea en el centro, izquierda o derecha, específicamente cuando lo tienes de manera horizontal. En pocas palabras, esto del texto funciona muy similar a cuando tienes un editor de textos común y corriente como Word. Yo no sé si tú lo hayas utilizado alguna vez. Ahora, existe otro tipo de texto que es dentro de una máscara. Por ejemplo, voy a tomar esta opción que es texto horizontal, pero por medio de una máscara. Cuando yo selecciono esta opción, quiero que veas lo que sucede. Voy a dar un clic aquí, voy a escribir aquí cualquier palabra, voy a hacer este texto a lo mejor bold, déjame seleccionarlo, lo voy a hacer un poco más grande, lo voy a aplicar. Cuando tú aplicas este tipo de texto se ve únicamente la selección de lo que tú escribiste. Si tú tomas la herramienta de selección, puedes arrastrar esto y colocarlo en otro elemento, pero si tú te das cuenta te has traído lo que era el fondo donde tú colocaste ese texto con máscara. Esa es una manera de poder crear algún tipo de efecto. Con la transformación tú puedes hacer esto más pequeño y a lo mejor acomodarlo en alguna otra área donde tú creas conveniente. Con esto aplicamos y aquí lo tenemos. Ahora, existe otra manera de colocar también el texto, y eso es por medio de una selección. Me voy a regresar a lo que es la herramienta principal, esta primera que nosotros vemos aquí. En este caso, en vez de dar un clic y soltar para empezar a escribir, lo que voy a hacer es dar un clic, pero
mantener el botón izquierdo de mi mouse oprimido para crear una especie de selección. Ahora, cuando yo creo esta selección, yo técnicamente puedo escribir lo que quiera adentro y todo lo que yo escriba se va a acomodar exactamente en este mismo cuadro. Si yo le quiero cambiar de color, selecciono todo el texto y de este lado puedo elegir cualquier otro. Cuando yo doy un clic aquí adentro, yo puedo continuar escribiendo. Y si te das cuenta, la diferencia es que aquí todo se me va a quedar y guardar exactamente en este lugar. Si yo le doy un clic a la flechita para que tome efecto, puedo tomar la herramienta de selección y de esta manera acomodarlo donde yo crea pertinente. Si yo escribo de la otra manera, únicamente dando un clic a lo que es el documento, aquí básicamente lo que yo escribiera se va a ir derecho y yo tendría que darle entrada para continuar en el siguiente renglón. Entonces tú técnicamente decides de qué manera es que quieres escribir. Digamos que este método de aquí abajo es muy bueno en el caso de que tú necesites únicamente colocar algún texto en un área específica sin que se pase. Obviamente tú puedes volver a tomar la herramienta de texto, seleccionarlo para hacer alguna corrección o incluso lo podrías centrar todo para que de esa manera se viera un poquito mejor a como lo tenías. Ahora, si yo le doy control T para llamar la transformación, aquí no se cambia directamente el tamaño del texto. Quiero que veas lo que sucede. Aquí se afecta técnicamente todo ese texto. No estoy específicamente cambiando su tamaño, estoy realmente distorsionándolo. Entonces tú tienes que considerar esta opción en el caso para que no eches a perder lo que has escrito. Si yo doy la tecla de escape, técnicamente lo regreso a como estaba. Si yo quiero cambiar el tamaño del texto, vuelvo a tomar la herramienta de ese texto, puedo seleccionar todo el mismo y de este lado cambiar su tamaño a algo más pequeño. Ok, doy un clic a esa flechita y automáticamente aquí lo tenemos. Ok, entonces ponte a practicar también con esto del texto, puedes hacer mil cosas diferentes. Utiliza lo que son los efectos de esta sección para que veas cómo puedes cambiarlos y de esa manera te familiarices con su uso.